La lluvia caía a cántaros, empapando las calles vacías de la ciudad. Sin embargo, algo más frío que el agua recorría el aire, una sensación inexplicable, como si el tiempo mismo estuviera jugando con la realidad. Cuando Andrés, un simple taxista de la ciudad de Buenos Aires, levantó la mirada y vio a la mujer parada en medio de la calle, no tenía idea de que ese encuentro marcaría el inicio de un ciclo que lo atraparía sin escapatoria alguna. Un ciclo de tiempo que lo arrastraría una y otra vez hacia el mismo destino. Un destino que, al principio, pensó que podría cambiar. Pero, ¿y si el mismo fuera la clave de todo? Era una noche lluviosa, algo más oscura que de costumbre. El sonido de las gotas golpeando el parabrisas de su taxi era hipnótico, casi como si el mundo entero hubiera quedado en silencio. Andrés ajustó el volante y vio las luces de la ciudad a lo lejos. Estaba en su ruta habitual, llevando a los pasajeros de un lado a otro, como siempre. No esperaba que esa noche fuera diferente. De repente, algo lo hizo frenar bruscamente. En medio de la calle, una figura blanca se destacaba en la penumbra. Era una mujer, parada en medio de la carretera, sin moverse, mirando al horizonte. Andrés redujo la velocidad y se acercó a ella. No había ningún vehículo a la vista, solo ella, la mujer de vestido blanco y el cabello largo y oscuro que parecía casi sobrenatural en ese escenario. Sin pensarlo, Andrés bajó la ventana del taxi. ¿Necesita un taxi?, preguntó amablemente, aunque su voz se sentía extraña, como si el aire pesado de la noche lo hubiera dejado sin fuerzas. La mujer lo miró fijamente, con unos ojos tan oscuros como la noche misma. No respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su voz fue como un susurro que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Andrés. Tienes que salvar a esa persona. Si no lo haces, no podrás salir de aquí, dijo ella. Y en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a caminar lentamente hacia el lado opuesto de la calle, desvaneciéndose en la lluvia. Andrés la miró, confundido y desconcertado, sin comprender bien lo que acababa de escuchar. ¿Salvar a quién? ¿De qué hablaba? Decidió seguir su camino, pensando que tal vez había sido un juego de su mente. El cansancio tal vez lo había hecho imaginar cosas. Miró el reloj del taxi. Eran las 7:15 de la noche. Al girar la esquina, vio a un joven corriendo hacia su vehículo. Llevaba un traje oscuro, bien vestido, pero su rostro mostraba una ansiedad palpable. El joven se acercó rápidamente y, con una voz temblorosa, le pidió a Andrés que lo llevara al hospital. Por favor, llévame al hospital, exclamó el joven, casi sin aliento. Andrés, aún pensando en la extraña mujer, no dudó en aceptar la solicitud. Después de todo, un cliente es un cliente. Puso el coche en marcha y comenzó a conducir hacia el hospital más cercano. En el camino, el joven parecía cada vez más nervioso, pero Andrés no pudo evitar notar que, a pesar de su angustia,
No parecía estar herido ni enfermo. Finalmente llegaron al hospital y Andrés ayudó al joven a bajar del taxi. Le deseó suerte antes de volver a su vehículo, pensando que al menos había cumplido con su deber. Pero algo extraño ocurrió. Mientras Andrés se disponía a continuar su camino de vuelta, vio algo que llamó su atención. Una hoja de papel arrugada, colocada sobre el asiento del pasajero. La recogió, sin pensar demasiado, y la abrió. Las palabras escritas con una letra temblorosa le hicieron detenerse en seco. «Salva a esa persona ya». Un sudor frío recorrió su frente. Volvió al hospital, sintiendo una inquietud creciente. ¿Acaso el joven necesitaba ayuda? ¿Por qué no se lo dijo antes? Al llegar al hospital, fue recibido por una enfermera con una expresión seria en su rostro. Lo miró con pesar y, con voz grave, le dijo: «Lo siento mucho, señor. La persona que usted trajo aquí ya ha fallecido». Andrés no podía creer lo que acababa de escuchar. El joven estaba bien cuando lo dejó. No había signos de que estuviera gravemente enfermo. ¿Cómo podía ser posible? El corazón de Andrés latía desbocado, pero lo que aún no sabía era que esa noche solo había comenzado. Andrés salió del hospital con la mente hecha un torbellino. La noticia sobre la muerte del joven había dejado un vacío incomprensible en su pecho. No entendía nada. ¿Cómo podía haber estado tan bien minutos antes y, de repente, aparecer muerto? ¿Qué había pasado realmente en esos minutos entre su encuentro con él y el momento en que la enfermera le dio la noticia? Volvió al taxi, intentando calmarse, pero su cabeza estaba llena de preguntas. Sin embargo, algo aún más extraño ocurrió. Mientras se sentaba al volante, el reloj del taxi marcaba la misma hora, las 7:15 de la tarde. Esto no puede estar pasando, pensó Andrés. Sus manos temblorosas al tratar de arrancar el motor. Miró a su alrededor como si esperara encontrar alguna respuesta, pero las calles estaban vacías, desiertas por la lluvia. Al dar marcha atrás, vio algo que lo hizo detenerse de golpe. La figura de la mujer estaba otra vez en la esquina de la calle. No era la misma mujer. ¿O sí lo era? Andrés no podía reconocer si era la misma figura que había visto antes, pero algo en su mirada le resultaba familiar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era ella la responsable de lo que acababa de suceder con el joven? La sensación de estar atrapado en una pesadilla comenzaba a apoderarse de él. Andrés, con el corazón palpitante, decidió acercarse. Esta vez no era como antes, no sentía esa curiosidad inocente. Era como si estuviera obligado, como si algo dentro de él lo estuviera empujando a seguir ese camino, ese destino tan extraño. ¿Por qué me estás haciendo esto?, le preguntó Andrés, apenas logrando controlar su voz, llena de angustia. La mujer no respondió, pero sus ojos, ahora más penetrantes que nunca, se fijaron en él. Tienes que salvarlo. Tienes que salvarlo antes de que sea demasiado tarde. La voz de la mujer sonaba distante, como si viniera de un lugar lejano y su eco lo rodeara todo.
Andrés, sin saber qué hacer, aceleró el taxi sin pensarlo. Su instinto le decía que debía actuar, que algo terrible ocurriría si no lo hacía. La mujer lo observó mientras se alejaba, sin moverse, sin pronunciar una sola palabra más, como si de alguna manera le estuviera eligiendo el futuro de todos. Durante el resto del trayecto, Andrés no dejó de mirar el reloj del taxi, que parecía contar los segundos de manera inexplicable. Cada vez que miraba, veía la misma hora, 7:15 de la tarde, y no importaba cuánto avanzara. La sensación de estar atrapado en un bucle lo envolvía con cada minuto que pasaba. Era como si el tiempo estuviera congelado. O quizás él estuviera reviviendo la misma escena una y otra vez sin poder escapar. Llegó a un barrio en las afueras de la ciudad, un lugar que no reconocía. Las calles eran oscuras, y las luces parpadeaban como si la electricidad estuviera a punto de fallar. El viento soplaba fuerte, arrastrando consigo las hojas secas que se acumulaban en las aceras. La sensación de desorientación crecía en su pecho, pero Andrés, incapaz de controlar sus propios pasos, estacionó el taxi frente a una vieja casa de ladrillos rojos. Era la misma casa a la que el joven había estado a punto de llegar antes de morir. Algo en su interior le decía que debía entrar, que dentro de esas paredes encontraría las respuestas que tanto buscaba. Con el corazón acelerado, salió del taxi, caminando hacia la puerta con una determinación que no comprendía. Al llegar al umbral, notó una extraña quietud en el aire. El sonido de sus pasos sobre el suelo de madera crujió, pero todo lo demás estaba en absoluto silencio. Abrió la puerta lentamente, y cuando cruzó el umbral, algo frío tocó su piel, como si el lugar estuviera esperando su llegada. Dentro, la atmósfera era densa, cargada de una energía que Andrés no sabía cómo describir. Un fuerte olor a humedad llenaba el aire, y las sombras se proyectaban de manera extraña en las paredes, como si la casa tuviera vida propia. A lo lejos se veía una figura débil, casi etérea, desplazándose en el pasillo. La forma era débil, pero la sensación que transmitía era aterradora. Andrés la reconoció de inmediato. Era el joven, pero no estaba como lo había visto antes. Vivo y lleno de ansiedad. Ahora, su rostro estaba distorsionado, demacrado, como si el paso del tiempo lo hubiera desgastado por completo. ¿Qué está pasando aquí?, exclamó Andrés, acercándose a la figura. El joven lo miró, pero no dijo nada. Solo lo señaló con un dedo tembloroso hacia una puerta en el fondo del pasillo. Sin pensarlo, Andrés caminó hacia allí. Sabía que esa puerta ocultaba la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Cuando la abrió, vio algo que lo dejó sin aliento. En el interior, había una especie de reloj antiguo. Un reloj que parecía estar retrocediendo en el tiempo, como si quisiera revertir lo que ya había ocurrido. La imagen de la mujer, parada en la misma calle, comenzó a aparecer en la superficie del vidrio del reloj, como un reflejo inquietante.
Andrés comprendió en ese momento que el destino del joven estaba vinculado a este lugar, a este reloj, y que, de alguna manera, él también era parte de este ciclo extraño que no podía romper. ¿Qué haría Andrés ahora? ¿Sería capaz de alterar el curso de los eventos antes de que fuera demasiado tarde? Las respuestas se estaban acercando, pero las sombras del pasado seguían acechando, esperando su oportunidad para reclamarlo todo. El aire en la habitación se volvía cada vez más denso, y la sensación de que algo inminente estaba por ocurrir era palpable. Andrés se quedó frente al reloj antiguo, sus manos temblorosas al acercarse a la superficie de cristal, como si el contacto con el vidrio pudiese desencadenar una serie de eventos irreversibles. Miró al joven, que permanecía de pie en la esquina opuesta de la habitación, con sus ojos fijos en el reloj. La figura parecía más una sombra que una persona viva, como si se desvaneciera poco a poco en el aire. El ambiente era sombrío, y la presencia de la mujer, aunque invisible, se sentía en cada rincón de la casa. ¿Qué está pasando aquí?, pensó Andrés una vez más, su mente llena de inquietud. No entendía cómo todo se estaba entrelazando de esta manera. El joven, muerto en circunstancias extrañas, el reloj que parecía detener el tiempo y la figura fantasmal de la mujer que se había cruzado en su camino. ¿Era este el verdadero propósito de su viaje a esta ciudad? ¿Había sido arrastrado a un destino del que no podría escapar? De repente, la figura del joven comenzó a avanzar lentamente hacia Andrés, y su cuerpo parecía cambiar con cada paso, desmoronándose un poco más. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no pudo apartar la mirada. Algo lo mantenía atado a ese lugar, a esa escena. «Hazlo. Tienes que detenerlo antes de que se complete», dijo la voz del joven, que ahora sonaba más distorsionada que nunca. Su boca no se movió, pero las palabras llegaron a los oídos de Andrés de manera clara y fuerte. El reloj es lo que mantiene todo, lo que mantiene el ciclo. Si no lo detienes, todos estaremos condenados a revivir lo mismo una y otra vez. Andrés miró nuevamente el reloj. El cristal brillaba con una luz oscura y misteriosa, como si reflejara algo que no podía ver, como si fuera un portal hacia otra dimensión. La mujer, ahora más cercana que nunca, parecía observar todo con una calma inquietante. No decía nada, pero sus ojos estaban llenos de un sufrimiento antiguo, como si hubiera sido condenada a este ciclo sin fin. «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. «¿Qué tengo que hacer?». El joven levantó su mano, señalando el centro del reloj. En ese instante, Andrés entendió lo que debía hacer. No era solo una cuestión de manipular el reloj, sino de comprender su significado. El tiempo no era lineal en este lugar. El pasado, el presente y el futuro se mezclaban, y todo estaba conectado a través de un sacrificio. La casa crujió de manera extraña, como si el mismo lugar estuviera vivo y sufriera por las decisiones que Andrés debía tomar. El joven ya no estaba en la habitación,
y la mujer había desaparecido. Pero la sensación de que todo estaba a punto de cambiar seguía en el aire. Andrés miró el reloj con determinación. Sabía lo que tenía que hacer, pero el precio era desconocido. Con una mano tocó el cristal frío. En ese mismo instante, una ráfaga de viento lo rodeó, como si todo el espacio se comprimiera alrededor de él. Los relojes de la ciudad, que hasta ese momento habían marcado las horas de manera normal, comenzaron a sonar a la vez, creando un eco perturbador que llenó las calles. Andrés, con los ojos cerrados, sintió como el tiempo se distorsionaba a su alrededor, como todo parecía volverse más oscuro y más pesado. De repente, el tiempo se detuvo por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés abrió los ojos, y lo primero que vio fue el reflejo de sí mismo en el cristal del reloj. Pero no era el Andrés que conocía. La imagen que aparecía era la de un hombre mucho mayor, marcado por el desgaste de los años, con una expresión vacía en su rostro. Miró alrededor. La habitación estaba igual que antes, pero algo había cambiado. La casa, que antes había estado llena de sombras, ahora parecía envuelta en una luz tenue, como si el tiempo hubiera retrocedido. El joven, ahora mucho más joven de lo que recordaba, estaba frente a él, sonriendo con una calma inexplicable. «Lo lograste», dijo el joven, su voz clara y firme. «El ciclo está roto. El tiempo ha sido liberado». Andrés, atónito, no sabía cómo reaccionar. ¿Había realmente detenido el ciclo o estaba atrapado en otro nivel de la pesadilla? Pero antes de que pudiera decir algo, la figura de la mujer apareció nuevamente, de pie a la puerta de la habitación. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita, y Andrés sintió que algo terrible estaba por ocurrir. «El sacrificio no fue suficiente», dijo la mujer, su voz como un susurro del viento. «El tiempo no puede ser manipulado sin consecuencias. Estás atrapado ahora, Andrés. Estás atrapado aquí, con nosotros». Con esas palabras, la mujer se desvaneció en la oscuridad, y el reloj, que hasta ese momento había dejado de funcionar, comenzó a girar nuevamente. El sonido de sus manecillas llenó la habitación con una sensación de horror y desesperación. Andrés miró el reloj, comprendiendo por fin la verdad. El ciclo nunca se rompería realmente. Siempre estaría allí, atrapado entre las sombras del pasado y las promesas del futuro. La atmósfera de la casa se volvía cada vez más opresiva, y la sensación de estar atrapado en un bucle interminable comenzó a consumir a Andrés. El reloj, con sus manecillas girando a una velocidad inquietante, parecía absorber toda la energía de la habitación. Cada vez que las manecillas avanzaban, Andrés sentía una presión creciente sobre su pecho, como si algo invisible lo estuviera apresando, arrastrándolo hacia el abismo del tiempo. Miró alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero la casa estaba cambiando ante sus ojos. Las paredes, antes sólidas y frías, ahora parecían ondular, como si respiraran.
Las sombras que llenaban el lugar se alargaban y retorcían, creando figuras extrañas que se desvanecían tan pronto como las observaba fijamente. El joven que había visto antes apareció nuevamente en la habitación, esta vez con una expresión más seria, casi temerosa. Sus ojos, una vez llenos de esperanza, ahora reflejaban una profunda preocupación. Ya no estamos en el tiempo que conocíamos, dijo, su voz quebrada. El reloj no es solo un objeto, es un portal. Lo que has hecho, no lo comprendes. Andrés, has alterado algo mucho más grande que tú. Andrés no comprendía lo que el joven trataba de decir. Su mente seguía atrapada entre el miedo y la confusión. ¿Qué significa eso?, preguntó. La voz temblorosa. He detenido el reloj. He roto el ciclo. ¿No es eso lo que debía hacer? Pensabas que podías liberarnos, pero en realidad, lo que has hecho es sellar el destino de todos nosotros, respondió el joven. Este no es un simple reloj. Es la clave que mantiene a las almas atrapadas en un constante ciclo de sufrimiento. Al detenerlo, no has liberado a nadie. En cambio, nos has unido aún más a este lugar, a este tiempo, para siempre. La voz del joven comenzó a desvanecerse, como si se desintegrara en el aire. Tú mismo, ahora eres parte del reloj. Cada vez que las manecillas giren, serás arrastrado más y más profundo en el tiempo, y no habrá vuelta atrás. Andrés, paralizado, observó cómo el joven se desvanecía por completo, dejando tras de sí un rastro de humo gris. La habitación se sumió en un silencio absoluto, solo roto por el sonido metálico de las manecillas del reloj, que seguían avanzando implacablemente. En ese momento, algo extraño ocurrió. El sonido de las manecillas se aceleró y el aire comenzó a temblar. Las sombras en las paredes tomaron forma, y Andrés pudo ver, por fin, lo que se ocultaba en ellas. Siluetas de figuras distorsionadas, de cuerpos retorcidos y rostros sin vida, surgieron de las sombras. Parecían estar atrapados, como él, condenados a deambular por un ciclo eterno de tormento. De repente, la mujer apareció una vez más, su rostro ahora completamente transformado. Ya no era la figura melancólica de antes. Ahora, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, y su expresión era fría y calculadora. Lo has hecho, Andrés. Has abierto la puerta que conecta a todos los ciclos. Y ahora, estamos todos juntos. Para siempre. ¿Qué quieres decir? Andrés murmuró, su mente nublada por el pánico. Lo que has comenzado no se puede deshacer, dijo la mujer, acercándose lentamente. La última hora ha llegado, y ahora no tienes más opción que unirte a nosotros. El tiempo, como lo conocías, ha terminado. Andrés intentó retroceder, pero el reloj lo mantenía atado, como si una fuerza invisible lo empujara hacia él. La mujer levantó su mano, y en ese instante, las manecillas del reloj se detuvieron repentinamente. El sonido cesó,
y todo quedó en silencio. Pero algo extraño ocurrió. De repente, una nueva figura apareció. Esta vez una figura completamente diferente. Un hombre de rostro sombrío, de cabello largo y ojos vacíos, apareció frente a Andrés. Era la misma figura que había visto la primera noche, antes de que llegara a la casa, antes de todo esto. Ya era hora, dijo la figura, con una voz profunda y resonante. El tiempo ha sido alterado, pero ahora está completo. Andrés intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. El hombre sonrió, pero su sonrisa era vacía, carente de emoción. El ciclo que has roto no ha sido liberado. Solo has puesto fin a uno para comenzar otro. Ahora, eres parte de este lugar, parte de este tiempo. Ya no hay escape. Las sombras en las paredes comenzaron a acercarse, envolviendo lentamente a Andrés en una niebla espesa. La mujer se unió a la figura sombría, y ambos comenzaron a caminar hacia él. Sus miradas fijas y penetrantes. Cada paso que daban hacía que la temperatura en la habitación descendiera aún más, como si estuvieran absorbiendo todo lo que quedaba de su humanidad. Andrés intentó gritar, pero su voz no salía. Solo podía escuchar las risas distorsionadas de las figuras a su alrededor y el sonido metálico del reloj que volvía a girar, marcando el comienzo de otro ciclo. El reloj, al igual que él, estaba atrapado, condenado a seguir avanzando, sin importar las consecuencias. De repente, la oscuridad lo envolvió por completo, y Andrés desapareció. Cuando Andrés abrió los ojos, no era consciente de cuánto tiempo había pasado. La oscuridad lo rodeaba, pero ya no era la misma de antes. Esta oscuridad era más densa, casi tangible, como si se pudiera tocar y respirar. No sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño sin fin. Lo único que sabía con certeza era que algo había cambiado, algo que ya no podía comprender. La figura sombría, la que lo había observado en la habitación, apareció nuevamente frente a él. Pero ahora no estaba sola. Una multitud de figuras se agolpaba a su alrededor, sus rostros indistintos, sus ojos vacíos. Era una visión aterradora, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma y se hubiera manifestado ante él. Bienvenido al fin del ciclo, Andrés, dijo la figura con voz grave, su tono más profundo que nunca. Has llegado al momento que siempre temiste, el lugar donde todo termina y comienza a la vez. Andrés no respondió, pero sus pensamientos eran confusos, porque sentía que ya había vivido todo esto antes, porque no podía recordar cómo había llegado aquí. ¿Te has estado preguntando si esto es un sueño o una pesadilla? Pero la realidad es mucho más compleja de lo que imaginas, continuó la figura sombría, dando un paso hacia adelante. Lo que has experimentado no es solo una ilusión, ni una repetición de un ciclo. Estás atrapado en un juego mucho más antiguo que el tiempo mismo. El aire comenzó a vibrar con una energía desconocida, y la figura sombría levantó su mano.
señalando el reloj que Andrés había detenido. En un abrir y cerrar de ojos, el reloj apareció frente a él, suspendido en el aire, con las manecillas girando nuevamente, pero de una manera extraña, sin ningún ritmo lógico, como si fueran arrastradas por una fuerza externa. Este reloj, Andrés, dijo la figura, no solo marca el tiempo, es el guardián de las almas perdidas, de los que han caído en el abismo de la repetición. Cada vez que alguien intenta detenerlo, cree que puede escapar de su destino. Pero lo que no saben es que al hacerlo, solo se convierten en parte de él. Andrés miró con horror el reloj. No podía comprender. No podía entender por qué había caído en ese juego. ¿Acaso él también era ahora una de esas almas atrapadas? Sí, respondió la figura, como si leyera su mente. Tú también eres parte del reloj, Andrés. Lo que has hecho ha sellado tu destino. Ahora, te conviertes en una de las sombras. Una de las figuras que siempre has temido. Y mientras el reloj siga girando, siempre volverás a este momento, una y otra vez. En ese instante, el sonido del reloj se hizo aún más fuerte, reverberando en las paredes de la oscuridad. Las figuras comenzaron a moverse, deslizándose hacia Andrés, como si lo estuvieran absorbiendo, transformándolo en una más de ellas. Él intentó luchar, pero su cuerpo ya no respondía. Todo a su alrededor se desvaneció, y una sensación de frío lo invadió por completo. Lo que te hemos mostrado no es solo una advertencia, dijo la mujer, apareciendo nuevamente. Su rostro estaba ahora completamente distorsionado, como si fuera una amalgama de todas las personas que Andrés había conocido. Es una revelación, un ciclo interminable que no puedes romper. Pero no estás solo. Todos los que alguna vez han intentado escapar de este lugar están aquí, con nosotros. Las sombras lo rodeaban. Y Andrés comenzó a entender lo que había hecho. Al intentar detener el reloj, al alterar el curso del tiempo, no había liberado a nadie. Solo había asegurado que su alma quedara atrapada en el mismo ciclo, condenada a revivir la misma pesadilla una y otra vez, junto a todas las demás almas atrapadas. Lo que no entendiste, Andrés, susurró la figura sombría, es que el reloj no es un simple objeto, es el ciclo de la existencia misma. Todos estamos conectados a él, y cuando intentas romperlo, solo te conviertes en parte de su engranaje, una pieza más en el infinito que lo sostiene. Andrés intentó gritar, pero sus palabras se ahogaron en el aire espeso de la oscuridad. Ya no tenía cuerpo, ni voz, ni identidad. Era solo una sombra más, perdida en el laberinto del tiempo. El reloj siguió girando, implacable, marcando la última hora para él y para todos los que se habían atrevido a desafiar su poder. Y mientras las figuras se desvanecían en la penumbra, una nueva mano, invisible y fría, comenzó a acariciar su rostro. Era la mano de un destino sellado que lo arrastraba hacia lo desconocido, donde no había retorno. El ciclo ha terminado para Andrés, pero su historia
como la de todos los que lo han intentado, no ha sido olvidada. El reloj sigue girando y las sombras continúan esperando la próxima víctima. A la próxima alma que se atreva a desafiar lo inevitable.